En la luminosa mañana en que la ciudad de Alborán despertaba entre campanas y bruma marina, nadie imaginaba que antes del ocaso el país entero se vería sacudido por un golpe judicial que haría temblar los cimientos del gobierno central. El ministro de Justicia, Esteban Boria, cruzaba los pasillos del Palacio del Mirador con el gesto rígido de quien carga sobre los hombros un país dividido. Su destino era la sala de prensa, su misión, templar un incendio. Hacía apenas una hora que el Tribunal Superior había anunciado la condena del fiscal general Martín Castejón, una figura que el Ejecutivo había defendido desde el primer día. La decisión, sorpresiva y polémica, obligaba a su cese inmediato. Pero el gobierno no iba a dejar que el país se desbordara en indignación. Por eso Esteban avanzaba, con su traje gris perfectamente alineado y el corazón latiendo como un tambor. Al entrar en la sala, los focos iluminaron un rostro serio, agotado. Sin permitir preguntas, leyó un comunicado breve pero contundente. El gobierno respeta la decisión judicial, dijo con voz firme. Pero no la comparte. Creemos en la inocencia del fiscal Castejón y lo defenderemos públicamente. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado. Por ello, iniciaremos en los próximos días el proceso legal para nombrar a un nuevo responsable de la Fiscalía General. Será alguien cuya trayectoria garantice la solvencia que esta institución requiere. Las cámaras captaron en su mirada un temblor apenas perceptible. Y entonces, consciente del malestar que ya recorría las calles, añadió: pido calma a todos los ciudadanos que, como nosotros, no comparten este fallo. Una discrepancia no debe convertirse en desconfianza hacia las instituciones. Alborania es un Estado de Derecho. Incluso en las mayores tensiones, contamos con recursos para recurrir y aclarar la verdad. Con esas palabras, cerró la comparecencia y dejó tras de sí una sala paralizada entre el desconcierto y la indignación. A pocas calles de allí, mientras los transeúntes comentaban el suceso, los periódicos preparaban las portadas del día siguiente. El caso que originó la condena estaba envuelto en polémica: la filtración de documentos relacionados con el empresario Damián Rojas, pareja de la presidenta de la Comunidad de Monteluar, Inés Cabero, una figura poderosa dentro del ala conservadora del país. El ministro Boria, antes de regresar a su despacho, dedicó un mensaje claro a periodistas, inspectores y fiscales que habían investigado el caso. Ha habido quienes han intentado desacreditar su labor, dijo. Este gobierno estará siempre a su lado, defendiendo su trabajo y su derecho a ejercerlo. Pero puertas adentro la calma era inexistente. En los despachos, ministros y asesores se reunían a puerta cerrada. Algunos golpeaban la mesa con los nudillos, otros, incrédulos, releían fragmentos del fallo. Esto no tiene sentido, decía la ministra de Interior, Julieta Soria. No hay pruebas. Ni una sola. Es un atropello, añadió otro de los juristas del gabinete. Castejón siempre actuó con rigor. El enojo crecía como una ola furiosa. Incluso Óscar Ledesma, mano derecha del presidente, hombre que rara vez dejaba ver emoción alguna, comentó que debía morderse la lengua para no decir lo que realmente pensaba. Y al margen del palacio, los partidos de la coalición gobernante se alineaban. El portavoz del partido mayoritario, Pablo Lanza, no se contuvo. Las sentencias se acatan, dejó claro, pero esta es una vergüenza. Era apenas el inicio de un terremoto institucional. El presidente del país, Arturo Salvatierra, que había defendido la inocencia de Castejón durante semanas, veía ahora como el más alto tribunal lo contradecía en público. Se sentía traicionado, a la vez, obligado a responder con serenidad, como un capitán que no puede mostrar miedo durante una tormenta. La indignación creció aún más cuando se supo que la sentencia se había anunciado un día 20 de noviembre, fecha que el gobierno dedicaba a actos conmemorativos por los 50 años de la caída del viejo régimen dictatorial. Y para colmo, el fallo del tribunal no fue unánime, 5 magistrados contra 2, apartando incluso a la jueza ponente que defendía la absolución. Esto es un choque de trenes, murmuró Salvatierra al recibir el informe. Uno frontal. Y así terminó aquel día extraño, con la ciudad encendiendo sus farolas y los ciudadanos mirando sus pantallas, conscientes de que algo, en algún lugar del país, se había quebrado. La grieta apenas empezaba a abrirse. La reacción llegó desde todos los rincones del espectro político y lo hizo como un vendaval que arrasaba certezas. El socio minoritario del gobierno, la formación Avance Popular, fue el primero en hablar alto y claro. Sus portavoces señalaron que la condena al fiscal Castejón era la prueba inequívoca de que ciertos sectores del Poder Judicial estaban decididos a entrar en combate político contra el Ejecutivo. Esta sentencia es un intento de interferir en la vida democrática, declaró una fuente del partido. Se basa en indicios débiles, sin una sola prueba directa. Es un golpe judicial en toda regla. En un comunicado distribuido a los medios, subrayaron que el proceso había puesto bajo sospecha el trabajo del periodismo, algo que consideraban peligrosísimo.
Criminalizar a la fiscalía es injusto, añadieron. Criminalizar a la prensa es autoritario. Estaremos siempre del lado de la democracia y de la verdad. La portavoz parlamentaria de Avance Popular, Verónica Barrena, fue aún más lejos. Esta ofensiva judicial busca tapar los escándalos de corrupción que giran alrededor de la presidenta Cavero y de su pareja. Es una condena sin pruebas. Debe recurrirse. El clima se tensó aún más cuando desde Izquierda Federal, otra fuerza de la coalición, se afirmó que las instituciones estaban capturadas por la derecha. En sus redes sociales, su líder escribió: 50 años después del final del régimen autoritario, la limpieza democrática sigue pendiente. Vergüenza. No tardaron en sumarse voces desde otras formaciones progresistas. Para Compromís Alborania, el fallo era una prueba clara de un golpe blando contra el gobierno y contra la mayoría progresista del Parlamento. Un día negro, se lamentaron. Peligra la libertad de prensa, la protección de las fuentes y la presunción de inocencia. Mientras tanto, desde la oposición de extrema derecha, las reacciones eran de celebración abierta. El portavoz de la Alianza Nacional, Ramiro Figueroa, lanzó una acusación tras otra. Otro hito de vergüenza para este gobierno, clamó. Un presidente rodeado de investigados y condenados. Si tuvieran un mínimo de dignidad, convocarían elecciones hoy mismo. El líder del partido, Samuel Aranda, publicó un mensaje todavía más incendiario. Martín Castejón, el primer fiscal general condenado en la historia del país. Y Arturo Salvatierra será el primer presidente que acabe en prisión. No hay nada que celebrar junto a esta mafia. En contraste, en la moderada formación regionalista Alborania Vasca, la portavoz Maribel Baro expresó perplejidad. Analizaremos la sentencia con detenimiento, pero es desconcertante. ¿Impunidad para quien reconoce haber mentido? La judicialización de la política daña a todos. Y desde República Catalana, el portavoz resumió el sentir de muchos sectores. Cuando se investigan comisiones y contratos de la presidenta Cavero y su entorno, ¿quién es castigado? El fiscal. El mensaje es claro, a Cavero no se la toca. Mientras la nación se incendiaba a nivel político, en la residencia oficial del gobierno se vivían horas tensas. El presidente Salvatierra se reunió con sus ministros más cercanos. Sobre la mesa, documentos, informes, grabaciones y análisis jurídicos. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó el presidente, frotándose la frente. El Constitucional, respondió Boria. Probablemente ahí la sentencia se revise. Hay margen. Y tenemos argumentos. Pero el daño político está hecho, intervino Ledesma. La derecha ya está utilizando esto para pedir elecciones. Que pidan lo que quieran, contestó el presidente. No cederemos ante una presión basada en una condena sin pruebas. El fiscal Castejón, entretanto, permanecía en su despacho de la Fiscalía General, rodeado de cajas de documentos que quizá no volvería a tocar. Allí, en silencio, sentado en un sillón de cuero desgastado, repasaba la sentencia con ojos cansados. No estaba enfadado. Tampoco abatido. Solo decepcionado. Sabía que aquel fallo no era el final de su historia. Pero sí el inicio de un capítulo oscuro para el sistema judicial del país. Encendió su vieja lámpara de mesa y abrió un cuaderno donde solía escribir sus reflexiones. Esa noche escribió una sola frase. La verdad no siempre triunfa al principio. Pero siempre vuelve. Al cerrar el cuaderno, sintió que algo lo observaba desde el fondo del pasillo, la incertidumbre. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, reuniones secretas y movimientos silenciosos en los pasillos del poder. Las calles se llenaron de manifestaciones pacíficas en apoyo a Castejón. Otras, más pequeñas pero ruidosas, celebraban la caída del fiscal general como si fuera una victoria personal. En el Palacio del Mirador, el presidente Salvatierra convocó un consejo extraordinario. La prioridad era clara, nombrar cuanto antes un sustituto para no dejar vacía la Fiscalía General ni un solo día. Debe ser alguien impecable, dijo el presidente. Intachable. Un perfil que nadie pueda cuestionar. Lo será, respondió Esteban Boria. Pero debemos prepararnos para el desgaste. La derecha interpretará este nombramiento como un acto defensivo. Que lo interpreten como quieran. Nosotros actuamos según la ley. Al mismo tiempo, los juristas del gobierno analizaban cada línea del fallo. Descubrían inconsistencias, contradicciones, vacíos. La jueza apartada del caso había escrito un voto particular durísimo, en el que desmontaba los argumentos de la mayoría. Ese documento se filtró a la prensa y se convirtió en un símbolo para quienes defendían la inocencia del fiscal. Los periódicos titulaban: La ponente del caso desmonta la condena, no hay pruebas directas. 5 jueces contra 2, división profunda en el alto tribunal. El país estaba polarizado. Las tertulias ardían.
Los analistas hablaban de una crisis institucional sin precedentes desde la restauración democrática. En esa atmósfera enrarecida, Castejón abandonó discretamente su despacho. Los fotógrafos trataron de captarlo, pero él se movió rápido, sin escolta, sin traje oficial. Solo un hombre caminando por una ciudad que había confiado en él. Se detuvo en un café de la avenida Mar del Este. El camarero, un hombre joven que lo reconoció, le sirvió un té sin que él pidiera nada. Castejón agradeció con un gesto. «No se rinda», le dijo el camarero. «La mitad del país cree en usted». «La verdad no depende de porcentajes», respondió el fiscal. «Pero se agradece». En otro punto de la ciudad, la presidenta Cavero convocaba una reunión de crisis con su gabinete. Tenía el gesto tenso, como quien sabe que la batalla que se libra no es solo externa, sino interna. «Están intentando arrastrarnos a nosotros», dijo golpeando la mesa. «Filtraciones, rumores, acusaciones. Esto es una guerra política». «La sentencia les favorece», respondió uno de sus asesores. «La derecha la está usando como escudo». «Las guerras no se ganan solo con escudos», contestó ella. «Se ganan con estrategia». Mientras tanto, entre los bancos del Parlamento, la tensión podía cortarse con un cuchillo. La sesión extraordinaria para debatir la situación del fiscal general fue un hervidero de acusaciones cruzadas. Algunos diputados gritaban, otros golpeaban sus carpetas contra la mesa. Finalmente, Esteban Boria tomó la palabra. «Esta condena no es el final. Es un paso más en un proceso que seguirá su curso legal. Defenderemos al fiscal Castejón porque creemos en su inocencia, pero también defenderemos las instituciones. Es nuestra obligación». Cuando terminó, una parte de la Cámara estalló en aplausos. La oposición, en cambio, lo abucheó. Esa noche, el presidente Salvatierra salió al balcón de su residencia privada para respirar aire frío. Miró las luces de la ciudad y sintió que vivía un momento histórico, uno que marcaría su legado, para bien o para mal. «¿Hicimos lo correcto?», le preguntó a su esposa. «La verdad siempre es lo correcto», respondió ella. «Lo demás, el tiempo lo juzgará». A pocos kilómetros, en un apartamento modesto, Castejón encendió la radio. Se hablaba de su caso en todas las cadenas. Apagó el aparato. Tomó un libro, lo dejó. Caminó. Volvió a sentarse. Respiró profundamente. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El caso llegaría al Tribunal Constitucional. Allí, quizá, se iluminaría la verdad. Mientras tanto, debía esperar. Pero en esa espera, algo ya había cambiado. El país entero había visto cómo un fallo judicial podía dividir a la nación, cómo la política podía entrar en los salones de la justicia, cómo las vidas podían girar en un instante. Y mientras la ciudad dormía, una frase resonaba en la mente del fiscal, del presidente, de los ciudadanos, de los jueces, de los periodistas, de todos los que habían seguido la historia. La verdad no siempre vence rápido, pero siempre regresa. La noche cerró sus cortinas. El país, aún herido, esperaba el amanecer.